Bueno, pues bienvenidos a esta transmisión. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante que es el del fundamentalismo religioso. Y bueno, en un momento más les voy a presentar a mi buen amigo Armando Moreno. Y solamente adelanto que platicando con él, estábamos considerando que es un tema del fundamentalismo. Es un tema tan amplio que pues da lugar para no solamente un video, sino para muchos más. Entonces, pues esperamos que podamos continuar con este tema, con esta transmisión, con las reflexiones acerca de un tema que es por demás relevante, que está aún todavía sobre, digamos, la arena pública, que es un tema que no se agota y que tiene muchas aristas. Se puede acercar a él desde muchas perspectivas. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, pero pues le voy a ceder el lugar a mi amigo para que él se presente, nos diga quién es, qué está haciendo y bueno, pues que ustedes lo conozcan. Adelante. Muchas gracias, Ángel. Un gusto estar aquí en tu canal. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Armando Moreno, como ya mencionó Ángel. Estudio filosofía, estudié la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Espero que eso no prejuicie, ¿no?, la formación jesuita aquí, pero ahí estudié, ahí vi clases muchos años. Estoy regresando después de una temporada en Canadá y estoy ahora aquí en México, regresando y retomando la cuestión académica, ¿no? También, habrá que decirlo, estudié unos 3 años más o menos en seminarios teológicos cristianos protestantes, uno en Estados Unidos, 2 años en el CETECA y en Guatemala. Y el día de hoy, pues, son temas que a mí me fascinan, los he tocado en un canal que tenemos que se llama Café con Piquetes, y los que gustan darse también una visitada por ahí, con mucho gusto. Y pues muy contento de estar aquí contigo, Ángel, y de que podamos hablar de estas cosas. Mi especialidad fue la hermenéutica en filosofía, entonces guarda todavía mucho, digamos, conexiones directas o indirectas con el fundamentalismo, con la interpretación teológica, ¿no?, de los textos, con lo que vamos a discutir aquí. Estoy feliz, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Armando, y la verdad a mí me da un gustazo. Quiero decir que ya tenía muchos años que no tenía contacto con Armando. Nos conocemos desde hace más de 20 años, pero pues nos perdimos la pista y bueno, miren, gracias a las benditas redes sociales, como dicen, nos logramos reencontrar. Entonces, bueno, este es el primer video que hacemos juntos y pues también, antes que nada, recomendar el canal de Armando, que escucharon ustedes, Café con Piquete se llama. Por aquí en la descripción del video les voy a poner el enlace. Y bueno, también así brevemente me presento porque este video también se va a subir al canal de Armando. Entonces, para quienes no me conocen, pues mi nombre es Ángel Sanabria, tengo también mi canal en YouTube, pueden seguirme también por Facebook. Y bueno, pues yo soy teólogo, estudié teología pues hace muchos años. Comencé primero en un instituto bíblico en la Ciudad de México y después pues comencé ya a ejercer el ministerio religioso. Fungí como pastor muchos años, pero después también tuve la oportunidad de continuar mis estudios teológicos en el Seminario Luterano Confesional de México, con sede en aquel entonces en la ciudad de Torreón. Entonces, posteriormente ya me traslado a Monterrey y ahí he estado enseñando en el seminario metodista. Entonces, actualmente pues solo me dedico a la docencia, tanto de manera presencial como online. Y bueno, sobre todo lo que a mí me apasiona muchísimo pues es la investigación, ¿no? Y además de la investigación, pues obviamente la divulgación de todo el conocimiento relacionado con el mundo de las religiones, con la espiritualidad y en fin, con todos los temas y materias que se relacionan con estos temas, ¿no? Específicamente con la religión, con la teología y demás. Y bueno, pues vamos a entrar entonces ya de lleno a este tema del fundamentalismo religioso.
quiero comenzar leyendo algunas definiciones, en particular dos que nos dan dos especialistas. El primero es tomado de un libro que se llama Fundamentalismo Religioso de Klaus Kinsler. Y bueno, voy a leer esta definición que da este académico. Él cita a su vez a Thomas Meyer, y de este politólogo voy a leer la siguiente definición. Él dice así: el fundamentalismo es un movimiento de exclusión arbitrario, una tendencia opuesta, aunque inherente, al proceso de apertura general del pensamiento, a la toma de iniciativas, una tendencia enemiga de las formas de vida particulares y sociales que caracterizan a la modernidad. Frente a ello, el fundamentalismo pretende ofrecer, en la medida en que condena toda posible alternativa, certezas absolutas, sostén firme, auxilio permanente y orientación incuestionable. Entonces, esta es una primera definición que desde luego da para mucha reflexión y ahorita vamos a comentar al respecto. Entonces yo quisiera que ahorita me aguanten ahí con estas ideas, porque ahora quiero leer también lo que publicó este teólogo Bernard Ramm en su Diccionario de Teología Contemporánea, y justo en la entrada de fundamentalismo comienza hablando o conectando este movimiento. Dice que originalmente un fundamentalista era uno que se suscribía a los 9 fundamentos de la Conferencia Mundial de Fundamentos Cristianos en mayo de 1919, o a cualquier otra lista específica de fundamentos. Pero después algo que me parece muy interesante en la definición que da este autor es que hace un acercamiento, dice, al fundamentalismo desde al menos 4 direcciones, que son las siguientes, y aquí las cito. La primera es en cuanto a actitud. Escribe aquí que Edward John Carnell prefiere definir el fundamentalismo como un tipo de mentalidad. Él señala su posición vigorosa original por la verdad, luego su decaimiento en una mentalidad obscurantista y anticultural. Así, un fundamentalista es una persona con convicciones ortodoxas que las defiende con beligerancia antiintelectual, antiescolástica y anticultural. Ahora, cito la número 2. En cuanto a separación, el fundamentalista afirma que la dirección de las denominaciones tradicionales ha caído en manos de hombres que son liberales o neo-ortodoxos en persuasión teológica y que él debe tomar una posición fuerte en contra de tal dirección. Esta posición demanda separación de tales denominaciones y afiliación con denominaciones que demandan y obtienen pureza de doctrina. Así, un fundamentalista es una persona que defiende una posición separatista. Número 3, en cuanto a las escrituras. Brunner define un fundamentalista como alguien que iguala la revelación con las palabras de la escritura y acepta la inspiración verbal e inerrable de las escrituras. Involucrado en esto está también el repudio de la alta crítica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así, un fundamentalista es una persona que sostiene con obscurantismo la inspiración verbal e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Y número 4, en cuanto a la escatología, dice: por cuanto ha habido una afinidad muy próxima entre el movimiento fundamentalista y la Biblia anotada de Scofield, un fundamentalista ha sido definido como alguien que está de acuerdo esencialmente con la escatología de Scofield sobre el dispensacionalismo y el premilenialismo. Entonces, bueno, considero que aquí en estas dos definiciones tenemos mucha tela de dónde cortar, Armando. Entonces, aquí se han apuntado varias ideas. Y bueno, te cedo la palabra para que tú, pues, retomes algunas de ellas, pero sobre todo para que también nos presentes, digamos, un terreno o un punto de partida para esta reflexión. Adelante. Claro. Muchas gracias, Ángel. Sí, fíjate, en ambas definiciones aparece
digamos que el fundamentalismo es una actitud religiosa que se está confrontando con una época, con una mentalidad que ella rechaza, ¿no? Y esa mentalidad que se está rechazando por parte del fundamentalismo tiene que ver con la modernidad, con la ilustración, con ese cambio de época que algunos ubican a finales del siglo XVIII, ¿no? Eso quiere decir que la relación entre fe y razón, entre intelecto y creencia, toda esta dicotomía, o entre religión y ciencia, o religión y filosofía, va a entrar en una, digamos, va a sufrir un cambio en relación a cómo antiguamente se venía estableciendo este tipo de relaciones, ¿no? O sea, la Edad Media, aún todavía el Renacimiento, todavía hay un cierto equilibrio de fuerzas, por decirlo de alguna manera, o hasta una cierta, digamos, preferencia de lo teológico por encima de lo filosófico o de lo científico, ¿no? Todavía alcanzamos, todos conocemos esta actitud inquisitorial, ¿no? De la Iglesia Católica en Europa hacia determinados personajes, ¿no? Hay Giordano Bruno, por ejemplo, o Galileo, o sea, son como momentos claves de esta tensión en las que, sin embargo, la Iglesia tenía todavía un control y, digamos, hasta el derecho de determinar qué es la verdad y qué no lo es, ¿no? O qué se debe investigar y cómo. Pero a partir de la modernidad, esto se genera un cambio tremendo y probablemente el texto que concentra hasta en el mismo título el cambio de época en relación a esto que estamos hablando, es el libro de Kant que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Es decir, ahí en ese título de ese libro de finales del siglo XVIII, encontramos ya un planteamiento totalmente distinto en la relación fe-razón o iglesia, racionalidad, o hasta después iglesia-estado. O sea, todos los otros juegos de fuerzas a los que se enfrenta la religión, la teología, la fe, van a sufrir una transformación en la modernidad. El resultado final de eso es una tendencia a la autonomía, por ejemplo, de la razón frente a los dogmas, a la autonomía de la ciencia frente a lo que digan otras instancias, ¿no? Y su derecho a saber, a conocer, a experimentar. La autonomía, por ejemplo, en el estudio de la historia, ¿no? Que va a tratar y hablar con libertad, o ese es, digamos, el esquema, hasta de cuestiones religiosas que antes solamente eran privativas de la Iglesia hablar. Y ahora, digamos, la historia, la arqueología, todas estas disciplinas que van a surgir en el siglo XVIII y XIX, van a tener como objeto cosas que antiguamente solo a la Iglesia le competía decir si eran verdad o no, ¿no? Y pues de repente vamos a tener una controversia con Darwin y la evolución, vamos a tener una controversia tremenda con el psicoanálisis y Freud hablando del alma y sobre el sentido de lo humano, vamos a tener una controversia hasta política sobre democracia, ¿no? En fin, digamos, ese es el resultado final de esa autonomía de la que estoy hablando, es que ciertamente se van a abrir muchos discursos frente a lo que solamente antiguamente la Iglesia o la teología pareciera tener derecho de hablar o de determinar el sentido de esos temas. Pero también iba a generarse un sentido como de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, porque al abrirse, la modernidad tiene una cierta vocación pluralista, y entonces eso, digamos, que incomoda socialmente, o incomodó a las personas socialmente, la ambigüedad de un mundo que ya no tiene las bases sólidas de la Edad Media. Hoy vivimos en un mundo mucho más caótico, mucho más complejo, ¿no? Hasta con interpretaciones encontradas, ¿no? Y digamos, ese iba a ser, digamos, el terreno frente al cual una posición religiosa va a ser resistirse a eso y querer una especie de retorno, de regresión a esto premoderno, como si fuera lo absoluto, lo verdadero, lo auténtico, lo original, y entender la modernidad como una especie de desviación, ¿no? De corrupción de las tradiciones del pensamiento, digamos, tradicional. Evidentemente que iba a haber otros cristianos o creyentes, católicos y protestantes, que se iban a sumar a la corriente de la modernidad
iban a moverse en esta nueva dinámica, iban a aceptar el reto que implicaba ser creyente en un ambiente, digamos, secular o laico, ¿no? Sin que esto los obligara a dar un paso atrás hacia la Edad Media o todavía más atrás, ¿no? Entonces, creo yo que eso primeramente sería como entenderlo, que el fundamentalismo del que vamos a hablar aquí es el resultado, es la reacción, ¿no? A esto que pasó en el mundo a partir de la Ilustración, a partir de la modernidad, y esta manera beligerante, que ahorita están las definiciones, ¿no?, que mencionaste, tiene que ver con eso, con este desacuerdo, con esta como traición, con este como distanciamiento que se está dando, ¿no?, de esos fundamentos de los que ellos dicen ser guardianes, ¿no? Bueno, Armando, pues gracias por esta primera aproximación que pues yo creo que nos sitúa muy, muy bien como punto de partida para la reflexión del fundamentalismo. Y bueno, yo lo que quisiera es aquí solamente empezar a explorar algunos conceptos que se derivan de este tema que estamos trabajando, sobre todo a partir de las definiciones que leía al principio de estos académicos. Pues comenzar, desde luego, por, digamos, de una manera más sencilla, para quienes nos escuchan, definir qué entendemos por fundamentalismo, ¿no? Entonces, como la palabra misma lo expresa, pues es apegarse a las bases, en este caso, como estamos hablando de fundamentalismo religioso, pues a las bases o fundamentos de una religión determinada, ¿no? Y esto en contra tanto de la modernidad, que es un concepto que ya se ha mencionado, tanto en las definiciones académicas como en lo que mencionaba Armando, pero también a lo que va a ser considerado como liberalismo, ¿no? Entonces, pues es esta idea de ser muy apegado a las bases, a los fundamentos de una religión en esta interpretación propia de los fundamentalistas. O sea, lo que queremos decir con esto, y digo, todo el mundo lo sabe, es que dentro, o si no, bueno, pensar que dentro de las religiones siempre hay diferentes corrientes, ¿no?, de interpretación, aún de su propia tradición, de sus propios textos sagrados, hay diferentes lecturas, ¿no? Sí. Pero el fundamentalista es aquel que se apega a una interpretación muy literal de sus escritos y a, de alguna manera, mantener un estado de cosas apegado a la tradición, digamos, o algo muy, muy conservador. Entonces, como ven ustedes, hay otros conceptos. Yo estaba haciendo una lista de todos estos términos que están relacionados y la verdad es que son muchísimos. Y aquí, bueno, ya aparece entonces el de conservadurismo, que también va muy de la mano con el de tradicionalismo, y esto en oposición a la modernidad. Ahora, con esto hay que dejar en claro que no estamos diciendo que la tradición sea negativa o sea mala, ¿no? La tradición tiene mucha riqueza, hablando específicamente de las tradiciones religiosas, pues hay muchísima riqueza en los textos originarios, en las prácticas, en los símbolos. Entonces, ahí hay muchas cosas muy valiosas, entonces, que no son de desechar, pero cuando hablamos de tradición, nos referimos a ese pensamiento cuadrado que se afirma, se apuntala dentro de una interpretación, digamos, conservadora de la realidad. Entonces, bueno, ahí tenemos ya otros conceptos. Podríamos agregar también el de integrismo, que fue el término que se usó dentro del catolicismo, era el equivalente del fundamentalismo protestante. En el mundo católico era el integrismo, ¿no? También con toda esta corriente que hacía una llamada a volver, sobre todo a partir de los cambios que se operaron en el Concilio Vaticano II, en la década de 1960. Entonces hay toda una corriente muy conservadora que dice, no, tenemos que mantener la misa, por ejemplo, en latín, se tiene que seguir haciendo el rito romano, como se hacía antiguamente, y como hay una reacción, una oposición a esos cambios que comienzan a introducirse dentro del catolicismo, ¿no? Entonces, esta palabra o este concepto integrismo, pues es la idea de lo íntegro, de lo puro, de mantenerse en esa línea y en contra de todo aquello que se considera mundano o secular, ¿no? De lo cual también vamos a ampliar en estas reflexiones.
Otro concepto que también está muy relacionado con el tema del fundamentalismo, pues desde luego es el legalismo, ¿no? La idea de que es la ley la que está por encima del ser humano, es enfatizar todos estos mandamientos, prohibiciones, todos estos códigos morales que tienen las religiones, y eso pues va a llevar desde luego a una intolerancia, ¿no? Ante toda aquella persona que se conduzca o piense de otra manera, ¿no? Entonces así el legalismo se va a posicionar en contra del llamado liberalismo, ¿no? Y ya si por ejemplo pensamos en los tiempos bíblicos, pues nos encontramos ya grupos que reúnen estas características, ¿no? Que hemos mencionado, que son grupos legalistas, grupos muy conservadores, etcétera. Y bueno, pues tenemos de inicio pues lo que es la mentalidad conservadora judía, ¿no? Que va a chocar no solamente con todas aquellas religiones no judías, con esas formas de espiritualidad distintas, sino que además en su propia comunidad judía también va a reprobar y a condenar todas las otras formas de vivir la experiencia religiosa, ¿no? Por eso ya cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos ahí un enfrentamiento, un choque brutal ahí entre toda esta casta de los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos inclusive, con pues toda esta novedad que trae el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, bueno, de esto también ya vamos a ir poco a poco detallando, ampliando todos estos conceptos, pero de entrada quería yo plantear estos términos y aclararlos y conectarlos con el tema que nosotros estamos abordando. Sí, sí, fíjate que sí va por ahí la cosa. O sea, habría que reconocer que sí hay diferentes matices, diferentes formas, dependiendo de las épocas en que el fundamentalismo o el conservadurismo, ¿no? Digamos, se ha expresado, ¿no? Igual, yo tenía un buen amigo sacerdote que decía que en realidad el término fundamentalista para un católico, aunque se usa, pero en el católico como que impera más la descripción de tradicionalistas. Es decir, el católico le apuesta más a preservar, mantener la tradición con un valor de autoridad casi idéntico a que como el islam o el judío o el cristiano toma la Biblia, ¿no? Toma su palabra, toma digamos, su libro sagrado, ¿no? Y eso es otro, fíjate, es otro detalle que también valdría la pena reconocer, que el fundamentalismo es una expresión básicamente de las religiones del libro, ¿no? Es decir, porque sí, digamos, marca su diferencia en el modo como se aproxima, como entiende, como aprecia, como interpreta el libro sagrado en cuestión, ¿no? Entonces, ese literalismo del que mencionabas, ¿no? Es una parte fundamental para generar esta actitud fundamentalista, ¿no? Hacia lo demás, en función de ese libro y cómo me acerco a ese libro y cómo lo entiendo y cómo lo quiero llevar a otros terrenos, ¿no? Pero sí, o sea, nada más habría, tal vez ese sería un asunto como de discutir un poco más, o bueno, que quede abierta la discusión ahí sobre si el fundamentalismo tal y como hoy lo conocemos es idéntico al fariseísmo tal y como se vivió en el primer siglo, o nuestro fundamentalismo tiene matices, digamos, más precisos justo por la época, justo por la circunstancia en la que hoy lo estamos viviendo, y aunque son ambos conservadores, o apelan a una ortodoxia, pues, sin embargo, el fundamentalismo actual tiene detalles que lo separan de otras formas de conservadurismo en el pasado, ¿no? No sé cómo veas eso. Ok, mira, yo creo que la pregunta que haces es muy importante, porque ciertamente sí hay y lo vamos a ir viendo en estas reflexiones, sí hay diferencias muy claras entre lo que vienen siendo los fundamentalismos antiguos que nos precedieron con los de este tiempo. Sin embargo, si tomamos en cuenta el fundamentalismo como concepto o como categoría de estudio religioso, vemos que, como lo decía hace un momento, en mi participación anterior, hay ideas que hunden sus raíces históricas en aquellos antiguos movimientos religiosos, ¿no? Y aquí voy a citar otros términos que están relacionados
por ejemplo, como el de ortodoxia, que es un término que nos hace pensar en la doctrina recta, ¿no? Y según la interpretación de ciertos grupos o de los fundamentalistas, pues la ortodoxia es toda esa doctrina correcta desde su óptica, la que ellos interpretan como debe ser. Y esto se opone a lo que es la heterodoxia, ¿no? A una doctrina diferente. Entonces esto desde luego lo tenemos en los grupos del pasado, lo vemos, como lo decía hace rato, en los judíos, lo vemos después también en los propios cristianos, y en la época actual es una característica también esta apelación a la ortodoxia de todos estos grupos fundamentalistas. Otro concepto que tenemos, por ejemplo, es el de dogmatismo, ¿no? Que aclaremos que la palabra dogma en sí no tiene una carga negativa. Originalmente dogma es simplemente una doctrina, una enseñanza, pero cuando se convierte como en ese principio supremo que debe regir el pensamiento, la doctrina, la conducta y todo eso, entonces caemos en ese extremismo, en ese dogmatismo, ¿no? Que a su vez lleva a un separatismo, porque significa excluir, rechazar a todos aquellos que no piensan de acuerdo a estos principios doctrinales o de fe. Y esto también está relacionado con otro concepto que es el sectarismo, ¿no? Entonces muchos grupos fundamentalistas se van a volver también sectaristas, ¿no? Van a romper con toda unidad con otras personas, otros creyentes que piensan o creen diferente, ¿no? Se oponen a la fraternidad, se oponen al ecumenismo, a todos aquellos intentos que haya por la unidad. Perdón, se me estaba pasando este concepto que es también el de fanatismo, ¿no? Que también es algo muy propio desde la antigüedad de los grupos religiosos extremistas, radicales, ¿no? Y este concepto también de radicalismo está muy ligado con lo que estamos tratando, porque es como el ir a la raíz de la doctrina, la pureza. Nosotros somos los verdaderos creyentes, todos los demás son falsos, son espurios, etcétera. Y bueno, ya en la antigüedad también tenemos entre los judíos, mencionaba yo a los fariseos, pero hay también otras sectas como los esenios, también un grupo muy radical que se separa, se aparta de la comunidad, de la sociedad a la cual considera pecaminosa, mundana, y bueno, el fanatismo nos va a llevar a ese radicalismo, ¿no? Y se va a oponer pues a la tolerancia, a la aceptación del otro, ¿no? Del que es diferente, etcétera. Pero bueno, yo lo que sí veo que ya empieza a definir lo que es el fundamentalismo contemporáneo es este concepto que no hemos mencionado, que es el de imperialismo, ¿no? Y va muy ligado con otro que es el de teocracia. Es decir, ya una vez que las religiones no son las marginales, las perseguidas, sino una vez que las religiones se han logrado posicionar en el poder, una vez que tienen ya cierto dominio, cierto poder político, entonces ya tratan de implantar esas ideas, ¿no? En los conceptos anteriores como que, bueno, son ideas propias, muchas veces los mantienen al margen del resto, son los heterodoxos, los herejes, etcétera, pero ahora ya cuando las religiones logran una posición de poder, ojo, ya aquí ya estamos hablando, ya estamos entrando a un terreno peligroso desde el punto de vista sociológico, porque ya ahora tienen los recursos, las herramientas para poder implantar, imponer sus creencias, ¿no? Su visión del mundo. Entonces, yo pienso que mucho del fundamentalismo contemporáneo obedece precisamente a esas posiciones de poder que logran las religiones, ¿no? Dentro de la sociedad. Tratan de implantar lo que se llama el gobierno de Dios, que es la idea de la teocracia, ¿no? De que es Dios gobernando, y se quiere hacer un dominio tanto político como religioso, muy en contra de las democracias, que es lo que define ya, digamos, las sociedades modernas, ¿no? De hecho, ha habido estudios por ahí muy interesantes. Yo tengo un video que después los invito a que busquen en mi canal, donde analizo las teocracias versus las democracias, ¿no? Y hay varios analistas que han hecho estudios muy profundos, como este señor sociólogo español, Serafín Matellán Vara, que escribió este libro, Convivir con los dioses, donde dice las religiones en las sociedades democráticas. Y él analiza precisamente esto, ¿no? El peligro de que todos estos grupos religiosos fundamentalistas
lleguen a ejercer dominio en la sociedad, cómo empiezan hasta en algunos gobiernos a arrinconar ya a las democracias, el libre pensamiento, cualquier otra forma de expresión diferente, ¿no? Y hay otros que han incluso pues alertado de cómo estos radicalismos se pueden convertir también en peligros sociales, ¿no? Como estos libros que escribió este periodista, Horror Sagrado y Odio Sagrado, donde analiza precisamente todos estos grupos radicales extremistas, ¿no? Y uno más que rápido te menciono, es también un estudio que hizo un sociólogo, Erwin Rodríguez, que se llama Un Evangelio según la clase dominante, donde específicamente se ocupa del fundamentalismo protestante, pues que nos viene de Norteamérica y que después se impone en México y en América Latina, ¿no? Que es del cual también me gustaría que en un momento más adelante pues pudiéramos abordar. Pero sí, obviamente sí hay diferencias históricas, pero también diferencias sociológicas, diferencias de entendimiento teológico inclusive, que hacen o marcan diferencias desde luego entre los fundamentalismos antiguos y los modernos, pero también no hay que desconocer esos vínculos que unen también esos diferentes grupos, ¿no? Claro, sí, ahí hay mucho que mencionar. Y aquí, en algún momento, ojalá más adelante podamos tocar este asunto de, digamos, los riesgos de las religiones del libro, ¿no? Que este es uno de sus riesgos, o la idea, el vínculo que hay entre el monoteísmo y el poder, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? De un Dios único, una verdad única, una iglesia única, ¿no? Entonces, toda esta forma de centralizar el asunto de la verdad, el poder, el objeto de culto, hasta una cuestión racializada, ¿no? En términos, por ejemplo, como el judaísmo lo hizo, ¿no? Como entender la categoría de pueblo como raza, pues implica una serie de conflictos con una sociedad que justamente ha sido diseñada para albergar todas estas diferencias, ¿no? Fíjate que ahí quisiera mencionar algo que unos diagnósticos cruzados que hubo, porque tal vez a la gente le pueda sorprender, y ahora a los latinos no tanto, porque lo que nosotros entendimos y vivimos como modernidad es algo muy diferente a lo que vieron en Europa, ¿no? Nosotros nos llegó como de rebote, nos ha llegado mediatizada de una forma muy diferente. Porque finalmente la modernidad también tiene esta connotación, digamos, blanqueada, ¿no? De privilegiar una cierta lectura de la historia y, en fin, o sea, pero sí, por ejemplo, fíjate, sí puede sorprender a la gente que se estuvo diciendo tanto, el siglo XIX mencionaba de alguna manera no solamente una religión en conflicto que había sido desplazada en un espacio laico y que la religión ya no tenía ese poder, ¿no? De decisión, ¿no? Por ejemplo, aquí Benito Juárez y las leyes de reforma le dan un centón, ¿no? Le dan una ubicada a la religión católica en México que generó controversias tremendas, ¿no? Pero, sin embargo, puede parecer sorprendente que en una sociedad tan avanzada en estos términos seculares y hasta en términos de ciencia y tecnología, y que de repente venga este rebrote de hiperreligiosidad, ¿no? Que parecía que no estaba bien diagnosticada, ¿no? Por esta idea que Max Weber decía, que el mundo moderno era un mundo desacralizado, ¿no? Era un mundo que para brotar así como humano, lo hacía a expensas de las ideas religiosas que teníamos del mundo. Entonces, esta idea de que el mundo, digamos, la desacralización del mundo era la condición para el espacio moderno o el espacio del humano, pues resulta que ahora se problematiza un tanto porque nadie se esperaba. O sea, para mí fue sorprendente el caso, por ejemplo, de Bolivia, de personas que vieran un golpe de Estado con la Biblia en la mano, ¿no? O sea, ahí tenés esto que estás mencionando, ¿no? Es que para mí es uno de los distintivos claves del fundamentalismo postmoderno, o sea, digamos, como reacción de la modernidad, que tiene que ver con esto, con este as bajo la manga, que era la implicación política de poder que hay detrás del fundamentalismo. O sea, no solamente es un asunto de apropiarse de la conciencia de las personas, es volver a retomar espacios públicos, es más, hasta marcar la agenda, ¿no? De la ética cívica
que debe de imperar, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? Y que ellos son los que nos dicen qué es, ¿no? Cuáles son las prioridades y cuáles son los temas de agenda. No sé ahí, qué opinas ahí, pero yo creo que clave para esto sería entender más o menos cómo se desarrolló el fundamentalismo en Estados Unidos y cómo esto vino a repercutir acá, pero, ¿no? Que finalmente es como donde podríamos encontrar algunas claves de cómo se fue como exhibiendo al paso de los años, que el fundamentalismo no era una agenda exclusivamente de pureza teológica o de pureza doctrinal, sino que tenía implicaciones también sociales y políticas que al paso del tiempo se iban a mostrar, ¿no? Claramente, en Estados Unidos es, digamos, el laboratorio, ¿no? De mucho de la religiosidad en América como continente. Depende de lo que Estados Unidos cocinó, cuajó en su imaginario desde el siglo XIX, ¿no? Sí, yo creo que has tocado un punto muy importante, Armando, y es empezar a ver cómo se empieza a manufacturar todo este fundamentalismo moderno, que hablando ya específicamente del cristiano, vamos a hablar también del protestante, ¿no? Del fundamentalismo protestante y cómo lo vivimos en América Latina, ¿no? Entonces esto comienza a orquestarse desde las ideas norteamericanas del destino manifiesto, ¿no? La idea de que América tiene una misión divina de ser la luz para el mundo, para las naciones, de conquistar espiritualmente las naciones. Y bueno, vamos a descubrir cómo entonces va a ir de la mano el avance, la conquista política, junto con supuestamente esa evangelización mundial, ¿no? De tal manera que vamos a encontrar incluso empresas norteamericanas transnacionales que respaldan a muchos movimientos misioneros y van de la mano. Esto también tiene cierta analogía con lo que pasó siglos atrás con la conquista europea, ¿no? América, que viene también, por un lado, la cruz, pero por el otro la espada, ¿no? Entonces vienen de la mano ambas cosas. Entonces, también en tiempos recientes sucede algo similar, aunque ya no es propiamente la espada, pero es el dólar, ¿no? Y es la moneda la que va de la mano junto con la Biblia, ¿no? Entonces ambas cosas se ve como que van asociadas, van juntas, y eso es lo que empieza a imperar o a difundirse, digamos, por el mundo. En el caso concreto de América Latina, pues sobre todo esto sucede específicamente en el siglo XIX, porque recordemos que antes la Iglesia Católica era hegemónica, es decir, tenía un control absoluto en la Nueva España. Entonces no se permitía prácticamente la entrada de otras religiones, de otras formas de creer o de practicar la religiosidad, ni qué decir de los protestantes, ¿no? Aunque en la época de la colonia, aún con todo el control que se tenía, lograron colarse algunos protestantes, sobre todo algunos piratas, ¿no? Cuando había esos enfrentamientos entre ingleses, holandeses y españoles, bueno, pues de repente algunos quedaban cautivos en nuestro territorio o en América Latina, y pues eran protestantes, ¿no? Y empezaban a difundir de alguna manera su fe. Pero también hay algunos que logran cierta relevancia en la época de la colonia. Recuerdo a ese famoso personaje Guillén de Lampard, que fue un personaje del siglo XVII que era protestante, pero fue pues acusado de loco, de hereje, y fue finalmente ejecutado en un auto de fe público, ¿no? Entonces, sí lograron de alguna manera muy pocos protestantes, pero no tenían el respaldo, es decir, la corona española dominaba completamente en América, ¿no? Y hablando del caso de México, pues lo sabemos muy bien, durante esos 3 siglos fue un dominio absoluto, pero llegamos al siglo XIX, viene la independencia, luego vienen las leyes de reforma política en México, y eso comienza a cambiar, porque entonces se le va a empezar poco a poco a quitar y a restar ese poder a la Iglesia Católica, y se empieza a favorecer la entrada de misioneros protestantes, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que por un lado es muy bueno porque tenemos ya otras opciones de religiosidad. Ya la Iglesia Católica no es el único cristianismo que se puede ya practicar o conocer en México, sino que ya hay otras ofertas, digamos, religiosas,
y se comienza a conocer las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, pero lo que en ese momento no se detecta y que hasta años muy recientes van digamos, a sacar a la luz los investigadores, los sociólogos, es que muy de la mano con esos misioneros protestantes del siglo XIX, comenzó también a introducirse todo ese dominio político norteamericano, pero no solamente eso, sino también cultural, porque además se nos importa un cristianismo made in USA, es decir, directamente dentro de la concepción más conservadora y puritana del cristianismo norteamericano, porque no era tampoco todo, ¿no? Había otras formas de cristianismo, estaba el luteranismo, que era mucho más abierto, etcétera, pero nos llega toda esta línea de los misioneros que llegan aquí, que son los bautistas, los presbiterianos, posteriormente metodistas, etcétera, pero viene la línea más conservadora, ¿no? De cristianos norteamericanos. Entonces, el modelo que ellos nos empiezan a implantar o a dar a conocer en México, hablando del caso que conocemos, pues es ese modelo norteamericano, o sea, viene junto con esa mentalidad, esa cultura anglosajona, ¿no? Y entonces el mexicano piensa que ser cristiano es aceptar toda esta cosmovisión conservadora de estos misioneros protestantes, ¿no? ¿Cómo ves? Exactamente, exactamente. Recuerdo todavía en alguna controversia ahí ligera que tuve con algunos amigos del seminario, que ellos cuando se critica duramente la fusión que hubo, la unión que había entre el catolicismo y el poder político y militar español y la imposición de la fe, ¿no? En la conquista, ellos decían, no, solo llegó la espada, no llegó el evangelio, ¿no? O sea, nada más había llegado de membrete el cristianismo, pero no llevaba el evangelio, ¿no? Y entonces esta segunda evangelización que estás mencionando por parte de otra superpotencia, ¿no? Que también tiene su propio discurso religioso, ahora sí lo ven ellos como ahora sí está llegando el evangelio puro y cristalino y este es el bueno, ¿no? Pero realmente la analogía es muy interesante en ambos, ¿no? Es decir, ahí, digamos, el cristianismo, digamos, el cristianismo histórico, el que se vivió, el que se representó, el que se transmitió, pues siempre vinculado al poder, ¿no? O sea, a partir de un determinado momento hubo ahí con sus rebeldes, con sus críticos de ese tipo de maridaje, ¿no? Que había entre el poder y la iglesia, pero claro que por todos lados se identificó civilización y cristianismo como dos categorías que iban a aportarle a los otros grupos no creyentes como el plus, ¿no? De la evolución o digamos de lo más avanzado de la civilización, de llevarlos a un nivel cultural o espiritual superior, ¿no? Denostando sus propias tradiciones. Pero fíjate, hace un momento mencionabas, alguno de los dos artículos mencionaba que justamente la expresión fundamentalista o de los que seguían los fundamentos es una expresión de principios del siglo XX, ¿no? Algunos lo están ubicando por ahí de 1914, por ahí en el que se escribe como manifiesto, ¿no? De los fundamentos de la fe, en los que un grupo de creyentes, y bien decías tú, pues antes de eso, pues claro que está todo el puritanismo inglés conservador, ¿no? Que definió la religiosidad de Estados Unidos. Ya habían, digamos, las grandes herencias de la interpretación norteamericana de la fe ya estaban puestas en los testigos de Jehová, en los mormones, o sea, todos esos grupos que hoy acá, ¿no? se proliferan en toda América Latina, todos ellos tuvieron un origen en el siglo XIX, digamos, en la mentalidad y la religiosidad tan compleja de los Estados Unidos, ¿no? No sé si por ahí tengas, ¿no? Este libro de Harold Bloom que se llama La religión de los Estados Unidos, donde justamente esta descripción de cómo fue posible que el imaginario norteamericano pudiera dar tantas versiones de sí mismo en estas religiosidades, en estos grupos, ¿no? Dentro de ellos el fundamentalismo, o sea, el fundamentalismo es una de las expresiones que nacen de este caldo, ¿no? De esto que estamos mencionando aquí. Y mencionaba ahí cómo, digamos, en esa primera etapa, digamos, el enemigo del fundamentalismo, a lo que se estaban oponiendo los primeros fundamentalistas, ¿no? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver con Darwin, tenía que ver con el humanismo,
tenía que ver con proponer una interpretación literal de la Biblia, palabra por palabra, como si digamos la palabra, los escritos fueran lo inspirado, y palabras humanas fuera exactamente una fusión absoluta. Por ahí, no sé si nuestros amigos sepan, y es un caso que entre penoso y ridículo, que por ahí de 1925 surge lo que se conoce como el juicio, ¿no? O el proceso del mono, cuando un profesor, ¿no? Creo que era de high school o de prepa, una cosa así, se le enjuicia por estar enseñando la evolución en la escuela. Y entonces ahí empieza a notarse pues, la beligerancia, digamos, la agenda que traía el fundamentalismo norteamericano. Eso fue creo que por ahí de 1925, una cosa así, en la que se condena a un profesor por enseñar. O sea, digamos, ahí la libertad de cátedra se fue al carajo de manera contundente y se le enjuicia por oponerse a una interpretación literal de Génesis 1 y 2, ¿no? Entonces ahí se marca, ¿no? De alguna manera, digamos, el derrotero que iba a empezar tomando el fundamentalismo, ¿no? No sé si quieras comentar algo, digamos, fue como lo primeritito, ¿no? Que empezó a mostrar, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que Armando estamos en el mismo espíritu, porque justamente eso te iba a señalar, que pudiéramos ir desglosando o de alguna manera ampliando estos 4 puntos que mencionaba al principio en la definición de Bernard Rand, y siendo el primero, dice ver el fundamentalismo en cuanto a su actitud, la cual se ha posicionado como una actitud beligerante antiintelectual, antiescolástica y anticultural. Y ahí entra justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Dentro de ese paquete de cristianismo fundamentalista que se nos impone por los misioneros decimonónicos, justamente en eso viene la idea de oponerse a la modernidad, porque se dice que el fundamentalismo surge precisamente como reacción a todas estas nuevas corrientes científicas o descubrimientos, digamos, científicos que empiezan a hablar de la evolución de las especies, del universo, no se diga del hombre, etcétera. Entonces, pues hay una reacción de parte de muchos sectores del cristianismo en contra de esto, en contra de lo que la ciencia está descubriendo, lo que está diciendo, y entonces empieza a ampliarse eso como una oposición en general a la cultura, a la ciencia, a la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, justamente el episodio que tú acabas de mencionar, el juicio del mono de 1925, como que marca ese parteaguas, ¿no? Entre lo que viene siendo ese punto determinante que va a posicionar, digamos, a esos dos grupos o corrientes dentro del cristianismo, ¿no? Aquellos que se oponen beligerantemente a los postulados de la ciencia y aquellos que están abiertos a ella, ¿no? Porque, por cierto, aquí creo que es conveniente abrir un paréntesis y obviamente dejar en claro, ¿no? Que no todo el cristianismo es fundamentalista, ¿no? Ya tendremos otro momento para hablar de todas las corrientes progresistas, liberales, en términos tanto culturales como sociales, etcétera, pero dejar en claro, ¿no? No todos los cristianos ni todos los religiosos son fundamentalistas. Precisamente aquí lo que nosotros estamos o queriendo hacer es aclarar, o sea, y dejar muy en claro que ese fundamentalismo es, digamos, un cristianismo alterado, un cristianismo manipulado que nos llegó a América Latina y que ahora defienden muchos a capa y espada, pero no necesariamente es el cristianismo que coincide ni con las enseñanzas, hablando del cristianismo bíblicas, ni tampoco con pues un examen, digamos, a partir del libre pensamiento, ¿no? Pero justo sobre ese tema que mencionabas, el de la evolución, yo tengo aquí algunos ejemplos de cómo todos estos grupos que se orientan por el lado conservador, pues empiezan a defender sus postulados, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová que mencionaba, ¿no? Que ellos han publicado muchos libritos, folletos y demás, precisamente en contra de la ciencia, ¿no? En contra de la evolución. Aquí tenemos un ejemplo de este libro que se ha distribuido por millones alrededor del mundo en diferentes idiomas, que se llama La vida, cómo se presentó aquí, por evolución o por creación, ¿no? Y bueno, pues es un libro ahí
pues ilustrado y con imágenes y todo lo que quieras, así como tipo libro de texto, que trata de adoctrinar a todos, no solo a sus seguidores, sino a todas las personas que lo lean, en esta mentalidad fundamentalista anticientífica, ¿no? De decir es que la Biblia está en contra de estas teorías, ¿no? La Biblia se debe interpretar literalmente, el Génesis, los 6 días de la creación, etcétera. Todo esto que nos dice la ciencia es falso. Recuerdo, por ejemplo, cuando se vino todo este descubrimiento de los fósiles de dinosaurios. Bueno, hubo corrientes de cristianos que decían que eso era un invento del demonio, ¿no? Que el Sembrados, fueron sembrados. Sí, que el diablo había sembrado esos fósiles para confundir a los cristianos, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando ya esto se hizo más evidente, pues no les quedó otra cosa a los fundamentalistas más que morderse la lengua y aceptar esto y tratar de ver cómo encajaba con la Biblia, ¿no? Pero con su interpretación de los 6 días literales, ¿no? Así es. Pero otro ejemplo en donde más todavía sigue habiendo esa resistencia, pues es en todo lo que tiene que ver con la antropología, ¿no? Y aquí hay un libro que seguramente conociste, ¿no? Cuando estabas en las librerías aquellas, y bueno, este libro, por ejemplo, ¿no? Escrito por un cristiano fundamentalista que se llama Hombres Simios, Realidad o Ficción, donde también pues se opone categóricamente a todos estos postulados de la ciencia, ¿no? Como que están atentando contra la fe, contra la Biblia, etcétera. Y no sé, esto da mucha pena ajena porque me hace pensar y me remite al caso de Galileo, ¿no? De cuando también la religión, los religiosos se jalaron los cabellos, las barbas, o sea, diciendo es que si es cierto lo que dicen estos hombres de ciencia, ¿no? Galileo y lo que estaba diciendo Kepler, lo que había hecho Copérnico, etcétera, pues todo esto va a derrumbar y va a tirar la fe, ¿no? Porque esto está en contra de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedó claro que ni estas personas eran ateas, ni tenían una campaña en contra del cristianismo, muchos de ellos eran creyentes, y cuando una vez ya quedó evidenciado de que todo esto, como lo planteaba o lo había descubierto la ciencia, era real, correspondía a la realidad, pues otra vez a los religiosos no les quedó otra más que aceptarlo, ¿no? Pero ahora nos encontramos todavía con ese tipo de resistencia, de fanatismo, hasta podríamos llamar de oscurantismo, un término que no habíamos todavía mencionado, pero que está asociado con esto. Pero otra vez yo quiero dejar en claro, no es la posición de todos los cristianos. No tenemos por qué creernos esa idea que nos han vendido de que ser cristiano significa rechazar todo esto, ¿no? Rechazar la ciencia, rechazar todas estas ideas de progreso, ¿no? Aquí nada más para redondear este punto, tengo el ejemplo de un libro excelente para mí, el mejor que he leído sobre esa confrontación entre evolución y creación, o los puntos de vista de los conservadores y de los liberales, y es este que se llama De cara a Darwin. Es un estudio muy, muy interesante que además nos narra toda esa historia de confrontación de esos diferentes puntos de vista, y bueno, finalmente nos muestra cómo, siendo cristianos creyentes, uno puede ser abierto ante todos los descubrimientos de la ciencia, y eso no se contrapone o no está en oposición a la fe, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo que quería ahí mencionar. Algo que puede, digamos, diferenciar el fundamentalismo norteamericano, y que es el que finalmente ha influenciado mucho la cosmovisión de muchas iglesias y muchos cristianos, sin hacer esta distinción que dices de que, digamos, en el mercado de la fe solo llegó este producto y se posicionó como las beta antes de las VHS, ¿no? Entonces te metieron pura beta y no sabías que había VHS también, ¿no? Con los videocassettes. Y lo que la gente está idolatrando es a un modelo que la inmensa mayoría piensa que viene del primer siglo, que era exactamente el modelo del cristianismo judeocristiano del primer siglo, y no algo que se fue articulando en la mentalidad norteamericana con todas sus variables y todas sus cosas. Pero fíjate que hay algo que me parece también interesante que las personas consideren, y es que este fundamentalismo creó un dispositivo muy curioso en relación a la ciencia. Y es no solamente oponerse a la ciencia en cuanto tal, sino generar una especie de supuesto discurso científico que avala las aseveraciones de la Biblia, ¿no? Entonces, digamos, no solamente era opongo la Biblia contra esto, sino voy a mostrarles que la ciencia avala lo que la Biblia dice, ¿no? Y entonces hacen una especie de dispositivo ahí muy,
muy raro, muy curioso, de como si hubiera dos modelos de ciencia, uno que es, ¿no? Que es premoderno pero al mismo tiempo actual, y otro que es más crítico, digamos, de una visión más antigua, ¿no? O desfasada de la realidad. Pero esa estrategia es súper común, ¿eh? O sea, el que la gente no solamente rechace la ciencia, sino que use la ciencia de una manera un poco tramposa, un poco ideologizada, un poco, ¿no? Para reforzar sus argumentos religiosos, ¿no? Es decir, ahí entraríamos al tema de qué es la apologética cristiana y cómo se articula y qué tipo de discurso desarrollas con este afán de querer defender. Y la verdad es que al final del día lo que uno queda, digamos, queda claro que todos estos que están diciendo que falso, verdadero, que si fe, que si Darwin, lo que menos les interesa es la ciencia. O sea, lo único que se está poniendo en juego es si se sostiene o no una cierta mirada conservadora, fundamentalista de la religión. Eso es lo que en el fondo están peleando. O sea, no están peleando porque la ciencia descubra la verdad. Lo que están peleando es para que esta imagen que ellos sostienen de lo que es la fe no se venga para abajo. O sea, su interés es más teológico, religioso, ¿no? Que honestamente científico o intelectual, ¿no? Entonces simplemente estar jalando argumentos de este lado y de este otro lado para más o menos ahí darle una remozada, ¿no? Una medio actualizada a cosas pues que en realidad desde mucho más atrás y de fondo están siendo cuestionadas de una forma tremenda, ¿no? Sí, nada más quería yo, ahora que mencionas todo esto, compartir también con nuestra audiencia que en nuestro caso, o bueno, hablo por mi persona, me tocó transitar del fundamentalismo hacia una postura, digamos, más abierta, un entendimiento más amplio sobre el cristianismo, ¿no? Con lo que quiero decir que yo, mis años mozos, pues igual yo era muy fundamentalista, incluso con respecto a este punto que tratábamos de la ciencia, de la evolución. Yo escribí por ahí en una revista evangélica un artículo en contra de la evolución, o sea, presentando supuestamente todos estos argumentos que hacían imposible, ¿no? Esta teoría, etcétera. Entonces, pero conforme te vas abriendo más a leer, a estudiar, a profundizar en estos temas, pues te das cuenta que no puedes, o sea, defender lo indefendible, ¿no? Ante ya tanta evidencia que nos da la ciencia y todo, no te puedes seguir posicionando a riesgo de ser oscurantista, ¿no? En esa posición de literalismo bíblico, de fundamentalismo, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba justamente en esa transición entre descubrir y leer más sobre lo que la ciencia decía con respecto a la evolución del universo y de las especies, etcétera. Recuerdo que una vez platiqué con un amigo pastor, también en ese tiempo, éramos muy jóvenes, y le pregunté, le dije, sin decirle, ¿verdad?, que yo tenía ya todas esas ideas, esos cuestionamientos, le pregunté, oye, ¿tú qué pensarías de un cristiano que acepte la teoría de la evolución? Y él me dijo, pues que está endemoniado. Entonces yo me quedé así y yo dije, ¿cómo, no? Ya valió. Entonces, sí. Entonces es esa idea, ¿no? De satanizar, o sea, toda esa postura, ¿no? De apertura frente a la ciencia, a la cultura, a la política, etcétera. Entonces, bueno, es así como, digo, en mi caso fue ese transitar desde el fundamentalismo, ¿no? Hacia una posición más abierta. Y digo, no sé si fue también tu caso, ¿no? Pero al menos el mío sí lo fue. Sí, más o menos. Sí, la verdad es que es la inmensa mayoría, ni siquiera podríamos hacer esa distinción. O sea, para lo que aquí estamos llamando fundamentalismo, para la inmensa mayoría de cristianos es cristianismo a secas, punto. O sea, ni siquiera alcanzan a distinguir estas variables, cuando mucho, ¿no? Dentro de este proceso, o eres así muy fundamental, muy conservador, o estás en una onda carismática, ¿no? O sea, es como que a lo más que puedes aspirar, así como de a las dos corrientes, ¿no? Y eso que sí puede ser carismático y fundamentalista de alguna manera, o sea, también se puede dar eso, ¿no? Claro, y Pero, eso hay que también aclararlo, ¿no? Porque no es que el carismatismo está en contra del fundamentalismo, sino que también de alguna manera armonizan muy bien y muchos cristianos carismáticos son también fundamentalistas, ¿no? Me atrevo a decir que la mayoría, ¿no?
Sí, 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 sí. O claro que ahí ya sabes, va a haber, tengo amigos súper fundamentalistas que van a criticar, pues que haya pastoras, que haya profetas, que haya, o sea, todo este tipo de fenómenos, ¿no? Que se encuentran mucho más, visibles y aceptados en ciertas denominaciones, evangélicas, y que los fundamentalistas van a, con un purismo más papistas que el Papa, pues hasta ponerse en pleito con sus propias, con cristianos igual, o sea, ¿no? Con los que van a tener Sí. unas discusiones ahí Sí, tremendas. lo que yo quiero decir es que no todos los fundamentalistas son carismáticos, pero casi todos los carismáticos son fundamentalistas, Son ¿no? fundamentales, exacto. Entonces, Sí, sí, eso hay sí. que aclararlo. Es Bueno, lo, es lo, es lo que te decía, o sea, sí parece que el fundamentalismo se convirtió en el terreno común, ¿no? O, digamos, hegemónico del protestantismo en América Latina, o del cristianismo en América Latina, ¿no? Es algo que no se cuestiona ni se ve. O sea, lo que estamos aquí diciendo puede parecer escandaloso para algunas personas, pero es porque no tienen esta como conciencia histórica de cómo se fue dando este fenómeno, ¿no? Y de dónde viene. bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta primera reflexión, si te parece, Armando. La verdad es que como estamos viendo, pues es un tema que da para mucho y pues vamos a tener siguientes encuentros. Vamos a ver si es posible invitar también a algunos amigos, camaradas que también son estudiosos de todo este fenómeno religioso y algunos también protagonistas en todas estas diferentes vertientes. Entonces, pues si tienes algunos pensamientos finales para redondear esta primera reflexión, adelante, Armando. Sí, muchas gracias, Ángel. Sí, mira, quisiera nada más ahí mostrar, ¿no?, lo decisivo que ha sido la historia del fundamentalismo en Estados Unidos en relación a lo que, digamos, el efecto retroactivo que generó en la mentalidad y en las aspiraciones y en la ética y en la participación hasta social, ¿no? La dimensión social de la iglesia, ¿no? Que estaba muy determinada por este tipo de actitudes, ¿no? Habíamos comentado nada más esta primera parte hasta 1929 más o menos, en la que se da esta como primera etapa del fundamentalismo, en la que sí, la agenda también empieza a generar ciertos enemigos, decíamos, ¿no? Darwin, ¿no? La evolución, y ahí mencionaste y viste, mostraste varios, ¿no? Libros que dan testimonio de este fenómeno, ¿no? Pero con la misma virulencia, después de la posguerra, iba a generarse el tema del anticomunismo, ¿no? Como parte de la agenda del fundamentalismo. Es decir, un nuevo enemigo que ya no solamente era, ¿no?, la ciencia, sino ahora también, además en el imaginario norteamericano iba a estar, pero muy clarito, ¿no? Que Rusia, el comunismo, Cuba, o sea, toda una serie de cuestiones ahí que se van a venir, ¿no? Que es, yo creo que lo que vamos a poder seguir platicando más adelante sobre estas implicaciones. También digamos, el desencanto y el regreso de la mentalidad, de la cultura norteamericana en el periodo de Vietnam, en los años 60, ¿no? Y donde empieza a haber cierta preocupación social sobre todos estos, sobre los marginados y sobre estos grupos minoritarios, ¿no? Lo que se conoce también como la teología negra y este tipo de movimientos que empieza a haber, ¿no? Como de un cristianismo más crítico, más progresista, más consciente de esta dimensión, y cómo el fundamentalismo va a irse en contra de estos tipos de reacciones o de actitudes mucho más abiertas, y va a generar también entonces sí una idea de preocupación social, pero acompañada del evangelismo, ¿no? Es decir, el discurso de que por más que haya una preocupación social, lo principal es salvar almas, ¿no? Y entonces, digamos, el trabajo social es simplemente un asunto secundario, pero en realidad el propósito es la salvación de las almas. Entonces, yo creo que ahí estaríamos hablando de cómo muchas de esas cosas que se hicieron allá iban a repercutir acá también, ¿no? En la forma en la que se iba a aproximar el tema social, ¿no? De las iglesias protestantes acá, y cómo el fundamentalismo iba a ser una especie de terapia social, ¿no? Pero no de transformación de las condiciones materiales de vida de la gente, ¿no? Sino simplemente un asunto de adaptación, ¿no? Y hasta la iglesia iba a terminar siendo una especie de refugio, ¿no? Más que un lugar de transformación, iba a ser más bien un lugar de contención, ¿no? De contención social, de contención política, ¿no?
estas formas hasta a veces medio perversas de interpretar el sométase toda persona a las autoridades, ¿no? De Romanos y estas, ¿no? Lecturas que eran como muy, muy conservadoras. Y nada más te comento de rápido, esto que estamos diciendo en Guatemala tuvo repercusiones tremendas, ¿no? Porque fue uno de los primeros países, yo creo que fue el primero, no sé, que tuvo un presidente cristiano, fundamentalista, de corte medio pentecostal, pero finalmente fundamentalista, Ríos Montt, y alrededor del cual hay toda una serie de cosas tremendas, pero que de alguna manera era esa encarnación teocrática, eso que decías, ¿no? Este sueño de que al final del día el fundamentalismo estaba buscando un reposicionamiento político, ¿no? En el escenario de la vida pública, de la vida social, no estaban conformes con dejar la religión en la vida privada de las personas, ¿no? Que es como digamos, como el discurso laico y moderno de que la religión es un derecho subjetivo, es un derecho de las personas al interior de su creencia, su fe, ¿no? Pero fuera es una cuestión meramente laica, ¿no? Hasta el tema de la educación a partir de los 60 se va a dar como muy fuerte esta idea de las universidades cristianas, de escuelas cristianas con una orientación, ¿no? Pues casi de propaganda o ¿no? de cierto tipo de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí a ese paso vamos, ¿no? No sé cómo lo veas, ¿no? Pero de ahí muchas cosas van a darse después. Sí, claro, me parece muy bien todo lo que comentas. Y bueno, pues ya estamos viendo cómo hay temas que nos quedan pendientes, que vamos a ir abordando en las siguientes reflexiones. Quería nada más también yo mencionar, ahora que hablábamos acerca del tema del enfrentamiento entre el conservadurismo y la ciencia, en particular con la teoría de la evolución, mencionar para los que estén interesados que este episodio histórico, el juicio del mono, está retratado en una película, es decir, se hizo una película sobre esto, no sé si ya la viste, se llama Heredarás el viento. Entonces, a ver si por ahí la pueden buscar en internet, porque es muy interesante y presenta todo este choque que se dio ahí entre esas dos posturas, ¿no? Y bueno, pues invitar a la audiencia, a nuestros seguidores, a que empiecen a leer, a ver otras fuentes de conocimiento con respecto a la fe, a la espiritualidad. Y bueno, nos quedan pendientes entonces ampliar el tema de la política, como mencionabas, casos específicos como el de Guatemala, que por cierto no sería el único presidente evangélico, ¿no? Sino hubo otros más, pero que también con testimonios muy cuestionables, ¿no? Entonces, bueno, de esto hablaremos también. Nos queda pendiente hablar acerca de lo que veíamos en una de estas definiciones académicas de la postura del conservadurismo en contra también de la cultura, ¿no? Porque también hay todo un discurso ahí en contra, por ejemplo, de la música, ¿no? De la recreación, de los pasatiempos, de la vestimenta, ¿no? Ya no se diga cómo se ensañan en contra de las mujeres, ¿no? Sobre su aspecto, quieren que entren dentro de un molde muy conservador, etcétera. Entonces, bueno, son temas que nos quedan por ahí pendientes, ¿no? Para abordar en siguientes reflexiones. Pues ahí queda entonces, Armando, la invitación para ti, para nuestra audiencia y también para otros amigos que queremos invitar a que formen parte de estas charlas y así poder tener pues mayor riqueza, ¿no? En cuanto a pensamiento, información sobre estos temas que son tan importantes a la vez que tan candentes. Y yo nada más para cerrar, pues diría a todas las personas que nos escuchan que quede claro que esta interpretación fundamentalista pues no es la versión, digamos, única, ni tiene por qué ser la oficial, ¿verdad?, del cristianismo, hablando concretamente, sino hay muchas otras maneras de entender la fe cristiana, de entender e interpretar las escrituras y desde luego de vivir el propio cristianismo. Entonces de esto estaremos hablando también en próximos videos. Y bueno, pues la invitación queda para visitar nuestros canales, nuevamente el canal de Armando que se llama Café con Piquete y ya vemos por qué todo el tiempo estás tomando café, Armando. Entonces creo que eres un amante del café, ¿verdad? Sin piquete, pero sí, un poquito. Sí. Ah, bueno, está bien que lo aclares. Muy bien.
Y bueno, pues también que pasen por acá a visitar también mi canal, ver los contenidos, suscríbanse a nuestros canales, por favor, apóyenos de esa manera, ¿no? Difundiendo también todos estos contenidos para que así podamos nosotros también seguir compartiendo más temas con ustedes. Bueno, pues sin más que agregar, pues gracias nuevamente, Armando, gracias a todos los que nos están viendo y espero que nos veamos aquí en una siguiente reflexión. Hasta luego, muchas gracias.